Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla que vamos a tener el día de hoy en conmemoración del Día Mundial de la Filosofía. Vamos a ir disertando algunos temas que tienen que ver con algunos tópicos contemporáneos, cada uno desde su propia perspectiva y temáticas distintas. El día de hoy nos acompaña David Gámez, un gran filósofo. Está también aquí el maestro Oscar Pérez, también otro gran filósofo, y aquí un servidor, Genaro Jiménez. También gran filósofo. Bueno, no tanto como ellos, no tanto como ellos. Y entonces vamos a ir tratando unas 3 temáticas, de tal manera que podamos aportar algo a los problemas actuales que nos enfrentamos como seres humanos y también como sociedad. Para ello, pues sí, quisiera que partiera el maestro David Gámez. Sí, especialmente para poder aportar algunas reflexiones en torno al Día de la Filosofía, pensándola como, pues no solo como algo importante, sino también como algo obligatorio para los que hacemos pues, pensamiento, y necesario para la sociedad en general, en la medida en que el pensamiento, además de dotar de sentido, también pone las condiciones de posibilidad para que la sociedad se pueda desarrollar o pueda devenir otra, ¿no? Según las posibilidades del pensamiento. Entonces, por aquí yo les traigo una propuesta. Yo le comentaba a mis compañeros que quizá la filosofía siempre se ve como algo abstracto, incluso como una colección de sistemas, ¿no? Generalmente la tradición es como se hace filosofía para crear sistemas de pensamiento que respondan a varios problemas y a varias situaciones, contextos sociales, políticos, teológicos, religiosos, de cualquier índole. Sin embargo, casi siempre se pasa de largo el hecho de que la filosofía acontece o le sucede a un ser humano. Y en ese sentido, ese ser humano recibe la filosofía como algo muy ajeno a toda otra vivencia cotidiana, ¿no? Entre ellas podemos hablar, por ejemplo, del enamoramiento, o podemos hablar de el que uno queda a lo mejor motivado o se encuentra en una situación melancólica o entristecido por alguna situación. Entre las diferentes vivencias que tiene el ser humano hay una en específico que es muy diferente a todas ellas, que es esta situación del pensar. Pero ¿por qué? Digamos, aquí la pregunta fundamental es ¿por qué pensar es una situación, podríamos decirlo así, fuera de sí? ¿Por qué el pensador no solamente al hacer filosofía se encuentra motivado, se encuentra entristecido? Porque hay pensadores que son melancólicos, ¿no? Y que a partir de esa tristeza, de esa melancolía, de esa alegría, de esa plenitud de la vida, puede hacer pensamiento. Lo interesante aquí es saber por qué esa forma de vivir o de experimentar la vida es diferente a las demás. Pues yo aquí les traigo una idea, más o menos como para resolver esa duda o esa cuestión, porque el pensamiento se refiere más a un acontecimiento que a un evento cotidiano de la vida. ¿Por qué se trata de un acontecimiento? Ya Heidegger hablaba en algún momento acerca de la noción de acontecimiento. A mí me gusta el modo en que lo trata Marion. Él incorpora algunas categorías que hacen del acontecimiento algo único. Entre ellas, la noción de que el acontecimiento es irrepetible. También el acontecimiento es inconmensurable y todo acontecimiento también es invisible. Y estas 3 categorías hacen del acontecimiento como algo totalmente diferente a una vivencia cotidiana, ¿no? de la vida. ¿Por qué? Porque de pronto
hay cosas en el pensamiento que tú no puedes calcular, que tú no puedes prever como un evento, ¿no? Si vamos a, por ejemplo, el evento de hoy vamos a hacer filosofía para el día de la filosofía y de alguna manera prevemos las condiciones de posibilidad para que esto pase, entre lo que hay que traer, lo que hay que poner, quiénes han de venir, lo que vamos a transmitir, en fin. Se puede prever hasta cierto punto. En buena medida hasta lo podemos medir, ¿no? Porque sabemos lo que tenemos que decir y hasta dónde. Incluso también podemos determinar hasta dónde va a ser nuestro alcance, porque ciertamente esta transmisión no va a llegar hasta Europa, ¿no? O sea, finalmente es para un público determinado. Y después de todo, pues sí vamos a ver una constatación de lo que estamos diciendo a medida de que esto se va a mostrar en el video y va a ser recibido por un público que lo va a ver, lo va a poder ver. Pero en el caso, por ejemplo, del pensar filosófico, es irrepetible. Y yo creo que los que hemos experimentado textos de filosofía, piénsese por ejemplo en Platón, en Aristóteles, en Santo Tomás de Aquino, en Descartes, ¿no? Que es uno de los iconos de la filosofía, Husserl, Heidegger, vemos esta condición de irrepetibilidad que sucede con su pensamiento. O sea, sí, académicamente lo podemos replicar y volverlo a retomar y seguir hablando de lo que dijo, pero a final de cuentas no puedes llegar al punto de ser casi él, ¿no? De ser idéntico a Heidegger, a Aristóteles, a Tomás de Aquino, a San Agustín, en fin. Porque en la medida en que esto se hace irrepetible, y ahí sí ya no hay cálculo, es decir, ¿cómo podríamos repetir la vivencia de un Heidegger, de un Aristóteles, de un Sócrates, a medida de que las condiciones son excedentes? O sea, tendrías que tener el mismo contexto de su vida, las mismas situaciones, el mismo horizonte de interpretación que tiene ese pensador, las vivencias, la condición afectiva de la que habla Heidegger, para poder recibir algo, ¿no? Algo para pensar. Y en ese sentido, pues no, o sea, se escapa después de todo, pues el pensamiento de Oscar es el pensamiento de Oscar y no necesariamente tiene que ser igual al de Heidegger o al de Husserl, ¿no? Incluso con relación a Genaro, pues es totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, hablamos de que es irrepetible, porque las condiciones de posibilidad para que eso suceda no son calculables. Luego, otra de las características de la filosofía como acontecimiento es la inconmensurabilidad, en el sentido de que cuando uno piensa acerca de las cosas, vamos a poner por caso que uno piensa en alguien, ¿no? Piensas en la persona que te gusta, en la persona de la que estás enamorado, y finalmente lo que haces es solo representar la imagen de aquella persona que te gusta. Y con eso llenas o colmas una representación que después de todo te satisface porque estoy pensando en ella o estoy pensando en él, dependiendo de cuál sea la situación. Pero hasta ese punto el pensamiento ya sabe lo que tiene que representar y hasta dónde tiene que colmar la imagen para decir es ella, ¿no? A la que estoy pensando y no es otra. Y después de todo, pues bueno, puedes especular acerca de lo que estás viendo, de lo que estás pensando y decirle es que ella tiene los ojos azules, tiene los ojos cafés, tiene el pelo rizo, en fin. Hasta ese punto, digamos que es el pensamiento solo representación, pero todavía no hay algo que acontezca porque lo único que estás haciendo es reproducir el mundo. O sea, solamente estás reproduciendo tal cual como si fuera un espejo, dice Sartre, reflejo reflejante, ¿no? A la persona que te gusta. Y sabes lo que tienes que poner ahí en el espacio lógico para pensarla. Todavía no es acontecimiento. Un pensar que es acontecimiento tendría que poner en duda esto que refleja, ¿no? Esto que representa. Entonces ya no hablamos de pensar representativamente, sino como decía Descartes, como decía Husserl, pensar de manera crítica. Y poner en crítica es poner en duda. Entonces ahí está Descartes, bueno, todos, ¿no? Sócrates, Aristóteles, Platón, Descartes, Husserl, ¿por qué?
suspender aquello que estás representando para poderlo bajar, para poderlo hacer grave o pesado, que caiga por su propio peso, y entonces a eso que tú representas ya lo pones en duda y en crítica y empiezas a sacar las condiciones necesarias para poder analizar eso que está representando. Entonces fíjense cómo pensar no es solamente representar al ser amado. Si te pones a pensar críticamente, entonces tendrías que decir por qué amo a esa persona, de qué manera ella me ama a mí, por qué nos amamos, para qué nos amamos y cuál es el sentido de amar incluso, ¿no? Entonces vean cómo el pensador, al hacer crítica, se pone también intenso y pasional, que es una de las características indispensables del pensador. Y finalmente, otra de las categorías para poder hablar de pensamiento filosófico como acontecimiento es la invisibilidad. No solo porque cuando piensas no se ven aquí las ideas, ¿no? Y la gente dice, ay, mira, David está pensando esto y esto y esto, porque lo estoy viendo ahí, ¿no? Le están saliendo ideitas ahí. No, sino que en el sentido de que la filosofía es intangible, es un bien intangible de la sociedad, pero a la vez porque el pensamiento, a la hora de poner en crítica la imagen del mundo, atraviesa, ¿no? Con esa visión, dice Marión, con esa visión de fuego, atraviesa o penetra la imagen, las cosas, y entonces va allende de lo visible para atraer al campo de la manifestación lo que está ahí detrás, ¿no? Entonces hagan de cuenta que como Superman, así con rayos láser, empieza a descomponer la imagen, la atraviesa, va hasta el ser de las cosas, lo trae a la manifestación y entonces ya se puede empezar a hacer pensamiento filosófico. A mí lo que más me gusta de esta propuesta de Marión es que además de que llegas al ser, ¿qué es lo que le pasó a Heidegger? Que menciona muchos qué es lo que le pasó a Heidegger, que se endiosa con el ser, ¿no? Porque después de todo alcanza el ser con esa visión, pero se detiene en él para seguirlo pensando. Entonces alcanza la Ereignis, ¿no? La famosa noticia del acontecimiento apropiador, pero ahí se detiene. Entonces después de todo también idolatra como el ser, que hace metafísica del ser, del sein, de la Ereignis. Pero todavía hay más, dice Marión. O sea, si se fuera capaz la mirada de no detenerse solamente en el ser, sino ir allende del ser, podríamos traer al campo de la manifestación muchas más cosas, como cuáles, ¿no? O podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué más hay que ver? Entonces, ¿qué más hay que ver? Si no nos es suficiente pensar entonces las cosas como seres, ¿qué más hay que ver? Ah, pues ahí está la trascendencia. O sea, a final de cuentas, también está lo divino, lo sagrado, eh, incluso lo incondicionado, lo absoluto, lo sin fundamento, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden pensar si la mirada se pone sagaz, si atraviesa el campo de lo visible y logra poner en el campo de la manifestación lo invisible, ¿no? Ahí puede ponerlo en el campo de la visibilidad. Bueno, y esto nada más para decir que entonces el filósofo, como bien dice la etimología, es alguien que ama la sabiduría. Entonces, antes de representar el mundo, el filósofo tiene que desear saber, ¿no? Amar la sabiduría. Y con esto es capaz de hacer esto que dice Marión, volverse irrepetible, tener un pensar inconmensurable y después de todo caer en el campo de la invisibilidad, aquello que en lo visible no se nota, no se distingue y poder realizar acontecimiento, ¿no? Pensar como acontecimiento. ¿Cómo ven? Algunas interrogantes sobre esto que estás planteando y sobre todo más en el orden ontológico, ¿sí? Es decir, Topos uranos. Sí, no, no, no. entonces, ahora, esto por supuesto, ¿cómo lo hace ser una
Claro. Ujú. 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 Sí, claro. Sí, sí. Pues mira, primero porque Marión no es, podríamos decirlo así, ¿no? No es ni realista ni doble realista como Platón, que a muchos le dicen a Platón idealista, pero en realidad es doble realismo, porque el topos Urano sí existe, ¿no? Para él, o sea, sí está. Ajá. Entonces, en este caso, no, Marión va por la línea fenomenológica y lo primero que hay que hacer es suspender al sujeto que piensa, es decir, ponerlo entre paréntesis. Una de las leyes, principios fenomenológicos que Marión tiene para poder entender el cómo se da en el sujeto esto de ir allende, ¿no? De la metafísica, es que a tanta reducción, tanta donación. A tanta reducción, tanta donación. Es decir, te da más siempre que hagas la reducción del sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú decías, si yo voy con la idea platónica o si yo voy con la idea aristotélica de recibir aquello invisible, pues traigo mis categorías aristotélicas y mis categorías platónicas. Entonces yo estaría esperando algo del topos uranos o estaría esperando algo de la substancia o del hipokeimenon aristotélico, ¿no? Yo vendría con eso. Por eso, epoqué, ¿no? Como reducción. Hay que llegar lo más neutros posibles a recibir aquello que se da allende de la categoría del ser. Pero entonces ya no, a la hora que se reduce el pensador a simplemente expectar lo que está ahí manifestándose para poder sacar lo no visible o lo invisible, ya nos esperan eidos e ideas, ¿no? Del topos uranos, ya nos esperan sustancias o hipokeimenons o algo así. En este caso, habría que dejar, como dice Heidegger, que el fenómeno se dé por sí mismo, ¿no? Que las cosas se den por sí mismo. Y en ese sentido, fíjate, hasta el sujeto se ve involucrado ahí porque tiene que dejarse colmar por el fenómeno antes que él imponga sus categorías. Ya. ¿Cómo ves? Es interesante, ¿no? O sea, de alguna manera ya no hablamos de sujeto trascendental. El sujeto trascendental es este que con sus categorías es capaz de analizar y codificar la realidad y decir está compuesto de esto y esto y esto. Pero en el caso, por ejemplo, de este sujeto que más bien es adonado para Marión, es decir, recibe lo que se da, ya no es un sujeto trascendental tal cual. A ver, quiero pensar que también parte de esta expresión de Husserl, Sí. ir a las cosas mismas. Claro, y por supuesto, llegar a las cosas mismas implica todo un proceso bueno, que el mismo Husserl plantea en el método fenomenológico. A ver, ¿qué tan necesario, ¿sí? digamos, puede, puede ser en la actualidad hacer esta recuperación fenomenológica para abordar los hechos actuales ante un estado de confusión? Porque yo aquí estoy pensando que en el tiempo de Husserl también la preocupación de Husserl era el problema en el que estaba cayendo la ciencia. Sí, sí, el exceso. Y entonces de repente dice, a ver, vamos a pararle, creo que tenemos que volver a replantear este mundo y cómo tenemos que hacerle para llegar a lo que son las cosas. Sí, digo, ahí lo que Husserl decía de ir hacia las cosas mismas, ya hablaba del exceso que tú decías, ¿no? De cientificidad, es decir, todo tiene que caer en el campo de la objetividad y alcanzar la evidencia empírica. Y solo lo que se ve, o sea, en la medida en que se vea, se manifieste y lo pueda yo corroborar, científicamente hablando, entonces puedo creer en eso. Pero no necesariamente, dice Husserl. Lo que pasa es que la evidencia empírica se entronizó tanto, ¿no? Así como es nuestro único criterio para validar lo que hay, ¿no? Pero en ese sentido lo que hiciste es solamente reducir nuestro conocimiento a la posibilidad de la verdad, de la evidencia empírica. Pero ¿qué pasa con todos aquellos fenómenos que se escapan, ¿no? O sea, después de todo, mira, lo que se terminó haciendo es que
experiencias, por ejemplo, sagradas de lo divino, de sociedades tribales primitivas, terminaron relegadas a la antropología y a la sociología, porque después de todo, el pensamiento tiene que alcanzar objetividad. Y la historia misma tiene que tener categorías de evidencia empírica, de corroborabilidad. Y sin embargo, esos no son los últimos criterios, ¿no? Para poder validar las cosas. Entonces, sí, es necesario, sí, a las cosas mismas, pero más reconocer que el sujeto para poder hacer o crear un pensamiento que no lo limite a la verdad empírica necesita reducirse. Es decir, entregarse al fenómeno para poder recibirlo tal cual es. Y con ello también cambiar la idea de evidencia, porque hasta Husserl se la pasa ahí, ¿no? Haciendo crítica de, bueno, ¿qué vamos a considerar evidencia? Y si hay evidencia que supere lo manifestado, ¿no? Pues está interesante. ¿Sí? No la verdad como tal, aferrándonos a la trascendencia, sino por lo menos a la verdad que nos permita tener una satisfacción de mi acontecimiento, ¿no? Sí. O sea, la verdad de mi sentido de vida, la verdad de lo que hago aquí, de la verdad de lo que me pasa y de lo que puedo, de lo que me espera, ¿no? Sí, sobre todo una verdad que planifique, ¿no? Porque Exacto. después de todo la ciencia, o sea, tiene sus verdades, ¿no? No podemos decir, la ciencia no tiene verdad. Sí, pero tiene verdad científica, en el Sí. sentido de la objetividad. Y de repente si te dicen, ah, pues bueno, es que todo fue originado por el Big Bang, pues sí, está chida la respuesta, pero no me planificas. O sea, finalmente, la pregunta que yo quiero responder sobre el origen de todo, de las cosas, de mi propio ser, de los seres en general, no queda colmado por esa verdad científica, por ser tan objetiva. Es decir, por cumplir ciertos criterios, no termina de convencernos ni de colmarnos de sentido. Sí. Entonces, digamos que arriesgamos, decimos, quiero más objetividad. Sí, pero esa más objetividad te va a costar el sentido de tu existencia. Sí. Pasamos con el maestro Oscar para que nos diserte sobre el tema. Ahorita ya hemos concluido con el tema que nos trajo el maestro David y ahorita vamos a pasar con el maestro Oscar. En el marco del Día de la Filosofía, pues hay muchas cosas que le preocupan a la filosofía, hay muchas cosas que nos llevan a pensar, y ciertamente creo que la filosofía ha dado respuesta a muchos problemas o situaciones. Nos las van dividiendo de manera histórica como la antigüedad, la parte medieval, el renacimiento, lo contemporáneo, lo poscontemporáneo, etcétera, ¿no? Y como en cada etapa hay un problema concreto, pero ese problema en el cual se afana la filosofía es porque hay una situación social que está pasando ahí, ¿no? Y entonces, de las preocupaciones que yo creo que en el siglo XXI nos el capitalismo, porque el capitalismo, pues en primera instancia creo que se ha ido innovando. El capitalismo que le tocó a Marx y que Marx criticó muy fuerte, ya no tiene las mismas categorías, no tiene el mismo esquema, ya no tiene los mismos y los conceptos que tradicionalmente tiene el capitalismo, la crítica hacia el capitalismo, como el sujeto, como el mercado, el producto, la oferta y la demanda. Son conceptos que siguen estando, pero lo curioso es que ahora tienen una nueva forma de mostrarse y una forma muy interesante de, ¿no? Entonces, creo que ahora la filosofía le está pegando mucho ese tema de cómo enfrentar. Como decía, alienándose, y aunque hoy digamos, no, hoy tenemos más información,
y sobre todo cómo el capitalismo no solamente lo social, sino también llama mucho la atención. Y curioso porque hay varios que están pues preocupados por esta cuestión. Y este tópico no, no ya hubo otros esta reflexión. Pablo parece que también por ahí es algo sobre ¿por qué? No sé, ¿no? De que venía este problema de la crisis ambiental, pero de alguna manera como que no se le daba tanta importancia porque pues sí, todo el mundo hablaba de crisis ambiental porque había calentamiento global, había mucha deforestación, había temas de demasiado consumo de elementos inorgánicos, etcétera, ¿no? Pero de pronto llega el siglo XXI y el tema de la crisis ambiental ya es un tema latente y dices, a ver, espérate, esto ya viene fuerte y no nada más hay una crisis ambiental, sino que ya nos está afectando a nosotros, pero lo curioso es que aquí está metido el capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo es el que ha acelerado el tema sobreexplotación que se está haciendo de los suelos y que de alguna manera se están acabando todos los recursos que al ser humano le permiten existir, ¿no? Entonces, eso le llamamos crisis ambiental. Y a eso también, estos también están afectando otras cosas como pues el derretimiento de algunas zonas que se consideraban como no desgastantes por el tema del hielo y que se empiezan ahora ya a desgastar, se empiezan a deshielar y empieza a haber como ya esta problemática porque esto está hablando de que ya hay un sobrecalentamiento global. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues hay muchas causas, tanto de carácter personal, social y política, ¿no? Y eso es interesante porque, bueno, revisando a estos autores, bueno, a este autor de Félix Guattari, ¿no? Que lo plantea en el tema de las tres ecologías, precisamente dice que estos tres como elementos, estas tres esferas, de alguna manera se ven afectadas por el capitalismo, pero también de alguna manera tienen una afectación hacia la crisis ambiental. Entonces, una correlación, estas tres esferas, la crisis ambiental está afectada por el capitalismo y el capitalismo afecta a estas otras dos, ¿no? Entonces, es algo interesante como es un fenómeno realmente complejo, no es tan sencillo. Entonces, por otro lado, aquí lo interesante es ver cómo ahora el capitalismo se está desarrollando. Bueno, para empezar, el capitalismo ciertamente ya no tiene esta cuestión del burgués y el proletariado. Ahora se habla más bien de la tecnificación de las producciones, ¿no? Entonces, una cosa que está explotando los recursos naturales, pero se da cuenta que el trabajo que es obrera no rinde tierra, tenemos maquinaria, exportarla lo más rápido posible, producir más gas, obtener más ganancia más rápido y a más obra trabajadora por máquina. Pero ahora la cuestión es, ¿y ahora qué le toca hacer a la mano de obra trabajadora? Porque sí, el capitalista pues ya buscó satisfacer su necesidad que es producir, ganar y sacar adelante su empresa. Ah, y el sujeto que trabajaba, ahora le das, para empezar, luego lo dejas con mucho tiempo. ¿Y ese tiempo para qué lo va a ocupar? ¿Para el ocio? ¿Para la reflexión? ¿O para otro trabajo, no? Entonces, de alguna manera el capitalismo, lo que menos le interesa es el sujeto, lo que le interesa es la empresa, ¿no? Entonces el sujeto, pues que haga de su tiempo y de su vida lo que quiera, pero eso no le interesa. Entonces ya desde ahí el capitalismo eso le está provocando. Ahora, dicen algunos autores como Byung-Chul Han, mientras más ocio, más
se quiere ocupar el ser humano. ¿Y en qué se quiere ocupar? Pues en estos medios, ¿no? Entonces, pues el sujeto hoy tiene un tiempo libre y lo primero que hace es agarrar el celular y empezar a buscar redes sociales, empezar a buscar información la más media, y entonces pues empieza el sujeto, o sea, imaginémonos a un obrero y ahora tiene mucho tiempo en su casa, y pues en ese tiempo lo ocupa para estar revisando redes sociales, consumir muchos elementos de más media, y lo único que le provocas al sujeto es más esquizofrenia, más neurosis, ¿no? Porque de pronto se da cuenta de que por un lado lo bombardean de información, por otro lado más consumo, y lo curioso es que, dice Byung-Chul Han, ahora el capitalismo ha hecho de que el concepto de producto ya no sea el concepto tradicional, porque ahora tú eres el producto, tú eres el producto para el capitalismo, todo lo que tú consumes, desde tus búsquedas, desde todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás hablando, desde el momento que tú le autorizas a las aplicaciones que puedan ver tu recorrido, tu historial, todo eso, él lo está recopilando para... Y ahí es la cuestión, a qué empresa se los está vendiendo, que lo están consumiendo y que de pronto al poco tiempo te va a llegar información sobre todos tus gustos, sobre todo lo que a ti te llama la atención y empiezas a consumirlo, ¿no? Y entonces es una dinámica que es una dinámica muy, muy interesante porque ni siquiera nos damos cuenta de que estamos consumiendo lo que nosotros le hemos dicho al capitalismo que nos gusta, ¿no? Exacto. Y curiosamente creo que está muy enganchado con lo que mencionabas, el tema del deseo, porque si una de las cosas que Freud cuestiona es que si nuestros deseos realmente son nuestros o son de otros, entonces aquí la pregunta es, ¿los deseos que está generando el nuevo capitalismo son deseos nuestros o son deseos que el mismo algoritmo nos los está dando, ¿no? El mismo capitalismo nos los está ofreciendo. Incluso dice, en lugar de solo deseos parciales, son deseos encadenados que después son delirios. Es correcto, sí, entonces por eso dice Virtual Han, hoy nos volvemos más neuróticos y las enfermedades que hoy vamos a padecer son más de carácter de neurosis, porque hoy encontramos más ansiedad, encontramos más depresión, encontramos más neurosis, precisamente porque nos vemos embotados por tanta información, por tantos deseos que no son nuestros, sino que tanto las redes sociales nos los van imponiendo, ¿no? Nos los van ofreciendo. Entonces son deseos que no son nuestros y el capitalismo de ahí se ofrece, ¿no? Entonces, ¿y por qué menciono esto y qué tiene que ver con el medio ambiente? Porque incluso dice Félix Guattari que el medio ambiente no solamente debe de ser esa limpieza con lo natural, sino también debe de ser esa limpieza con lo mental, también debe de haber una limpieza personal, lo que consumo, lo que hago, lo que vivo, lo que deseo, lo que quiero, o sea, digamos que la cultura del medio ambiente no nada más debe de ser de juntar mis tapitas o de reciclar o de reutilizar, sino que también debe de ser una limpieza personal, una higiene personal, ¿no? Entonces, entonces si no hay una buena higiene personal, realmente lo que yo estoy haciendo, pues es una mera pantomima de creer que reciclando o cuidando o plantando mis arbolitos estoy haciendo algo por el medio ambiente. Realmente no estoy haciendo mucho en sí, sino más bien estoy como tratando de justificar una acción, pero al final la misma dinámica continúa, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que yo voy y planto un arbolito si al final los recursos naturales los seguimos sobreexplotando, ¿no? Seguimos sobreexplotando los suelos, seguimos sobreexplotando el consumo, seguimos sobreexplotando el consumo de cosas que, por ejemplo, para nosotros son necesarias, ¿no? En la actualidad, yo creo que a estas alturas, el poder sembrar las semillas o los frutos que son para nuestro consumo, pues ya no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sobreexplotar la tierra. Entonces, hoy vemos que hay injertos para poder sobreabundar la producción y poder satisfacer las necesidades de los sujetos, ¿no?
Entonces, por esa razón, de nada sirve que yo esté haciendo mis acciones como el reciclaje o el cuidado de ciertas cosas que al final seguimos consumiendo y seguimos sobreexplotando y seguimos consumiendo, por ejemplo, esto de la más media, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también el tema de lo social, porque también eso es lo que me llamó mucho la atención de Guattari, el tema de que también debe de haber una higiene o una limpieza en las relaciones sociales con los sujetos, el cuidado del otro. Y aunque Levinas sí dice hay que cuidar al otro, porque el otro es mi prójimo, el otro es alguien como yo, pero digamos que Levinas sí se quedó muy corto en el pensar que el otro solamente se centra en un ser humano. Y las perspectivas contemporáneas es no nada más me preocupo por el otro, sino me preocupo por lo otro. Y por lo otro se considera aquello que no soy yo. Entonces lo otro, pues también ahí entran los animales, la naturaleza, el mundo, las cosas y todos los demás, ¿no? Los otros. Eso es lo otro. La otredad realmente me exige, porque diría Levinas, el otro está en vulnerabilidad, el otro también quiere ser rescatado, el otro también quiere ser cuidado, el otro también quiere ser auxiliado, ¿no? El otro también quiere verse ayudado por mí. Entonces, de alguna manera, lo otro también quiere que pues lo salvaguarde. Pero aquí hay algo curioso porque no es que yo sea el redentor de lo otro, sino más bien el otro me está recordando, o lo otro me está recordando que también soy parte de la otredad, ¿no? O sea, exacto, o sea, por ejemplo, yo soy Oscar y lo otro son todos ustedes y todo lo que me rodea, pero en el momento que David considera a lo otro, yo estoy dentro de lo otro de David, ¿no? Entonces, me doy cuenta que lo otro me lo pide, pero yo no soy el salvador de la otredad, sino estoy dentro de la otredad, ¿no? Soy parte de la otredad. Entonces es darme cuenta de que no soy superior a las cosas, no soy superior a la otredad, sino estoy en esa misma línea horizontal que pertenece a la otredad y que nos exigimos el cuidado de sí mismo. Entonces, Félix Guattari también apuesta por el cuidado de sí mismo, el cuidado personal, cuidado subjetivo, el cuidado con la otredad, con las relaciones y sobre todo el cuidado con el medio ambiente, porque de alguna manera, si lo vemos como en este juego matemático de los diagramas de Venn, sería, exacto, se implican, ¿no? Porque está el sujeto individual, está el sujeto colectivo, la colectividad y está la parte política, ¿no? Entonces, si estas tres se relacionan, realmente habría un verdadero cuidado, ¿no? Entonces, en el discurso que menciona Félix Guattari dice, para que exista una revolución ambiental se necesita que exista un cambio desde lo personal, lo colectivo y lo político, si no, no puede haber ningún cambio, ¿no? Entonces, creo que el capitalismo lo que menos le interesa es un cambio radical en sus políticas, lo que menos le interesa es un cambio radical en las relaciones subjetivas y mucho menos en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, es lo que yo creo que ahorita está preocupando a la filosofía de cómo hacerle conciencia a los sujetos de que estamos cayendo en esta dinámica más compleja y que estamos todavía más alienados y más, ¿cómo se llama? Más enajenados, ¿no? Sí, esto me viene a la cabeza cuando hacemos programas de reciclaje, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Sí, Y entonces, órale chicos, y traigan sus plásticos y todo eso. Pero el chico para poder llevar plásticos tiene que consumir. Entonces exacto, no resuelve nada, está exactamente. generando más el problema. Entonces aquí el asunto, por ejemplo, del reciclaje es que el alumno, el estudiante tome conciencia, vaya a la calle, empiece a limpiar esos espacios donde hay contaminación de PET y lo lleve. Pero de eso a que diga, pues bueno, voy a empezar a consumir, me voy a comprar una coca, me voy a comprar esto, y voy a empezar a llevar pues no sirve para nada esos Sí, programas. exactamente. Y así, en el campo de la ecología o del cuidado del medio ambiente, veo que van implementando una serie de programas que no funcionan. La triple R, reusa, recicla, no sé cuál es, la otra, ¿no? Entonces, eh,
Aquí es donde vemos que no hay muchos cambios precisamente porque no hay un cambio en el sujeto. Pero pues también aquí tenemos que hay un capitalismo que realmente está funcionando porque está cumpliendo con sus propósitos. O sea, Claro, podemos hacer toda la crítica al capitalismo, pero es su lógica interna. es Y correcto. entonces, como tal, en ese sentido, el capitalismo está funcionando. Aquí, pues bueno, y aquí sí meter esta parte, ¿no? Cuando se hablaba de la biopolítica, ¿no? Y cómo era el control de los cuerpos. Pero ahora, y precisamente retomando a Bucher Han, ¿no? Habla de la psicopolítica. De la Y psicopolítica. entonces ya el asunto no son los cuerpos, sino el asunto es la mente y cómo a través de todas estas tecnologías de la información ya van dirigiendo tus deseos, Sí, ya los van encaminando y aquí hacia aquí tienes que ir, hacia esta otra parte, sí. ¿sí? Y entonces estamos totalmente ya muy contagiados de este Sí, capitalismo que nos promete un conjunto de placeres, ¿no? sí. Y a lo mejor haciendo abonando a este ejemplo, pues uno a lo mejor dice, no, pues sí, yo ya hice conciencia de que pues estamos dañando el medio ambiente, que estamos dañando a los animalitos, porque pues los usan a los animalitos en los laboratorios en los experimentos para usar los cosméticos, medicamentos, ¿no? Y entonces el capitalismo muy ingenuamente ahora lo que hace es que en el mercado te pone champú que no fue utilizado en animales, ¿no? Productos no utilizados en animales, no probado en animales. Y entonces, entonces cuando tú vas a los comercios y pues vas con tu idea de ayudar al cuidado del medio ambiente y cuidado a no maltratar a los animales, pues llegas con tu corazón sano, ¿no? Y dices, voy a comprar un champú, pero en ese champú me dice que no fue usado en animales. Pues entonces sí lo compro, ahí está la dinámica capitalista, el hecho enajenante, sí lo compro porque no fue probado en animales, ¿no? Entonces yo solamente consumo cosas que no han sido probadas en animales. Pues obviamente el capitalismo te lo va a poner y te va a decir, pues póngale esa etiqueta aunque no haya sido cierto, ¿no? Entonces, efectivamente, no hacemos nada porque seguimos consumiendo. Entonces aquí la pregunta sería, y bueno, ¿y qué solución se podría hacer? Yo creo que realmente el consumir lo local, consumir lo artesanal, sería lo idóneo. La pregunta es, ¿estamos preparados para consumir lo artesanal? Muy pocos, porque lo que muchos van a decir es que el capitalismo ha logrado que me ha insertado tantas marcas que para que yo pueda comprar y saber que un producto es bueno debe de tener cierta marca. Pero si ese producto no tiene la marca, entonces yo considero que no es tan bueno. Si yo veo que un champú no lleva esta marca, no lo puedo comprar. Necesito que tenga esa marca, ¿no? Pero si tú me propones entre un champú de marca y un champú artesanal, pues obviamente el capitalismo ha logrado que mi deseo se vaya hacia la marca y no hacia lo artesanal, ¿no? Entonces, como sociedad creo que no estamos preparados para ese cambio radical, ¿no? Tío Genaro, está buena esta de, o sea, después de todo, para alcanzar una ecología necesitamos también como todos los procesos mentales de la subjetividad. Hay un paradigma nuevo, yo me acuerdo que apenas vi también un documental acerca de la embodied mind, que es como, la traducen como mente corporizada, pero a mí me gusta más la idea de mente encarnada, porque todavía lo corporizado hace referencia a la constitución meramente material, pero la encarnación, que es también un concepto fenomenológico, este, inmiscuye más problemas de vivencia, ¿no? Humana, de vivencia humana. Y no solo pensarnos como una mente separada, sino más bien como una mente integrada dentro de toda el ecosistema de los seres vivos, junto con los entes no humanos y junto con aquellos otros entes de los cuales a lo mejor también no tenemos noticia, porque como ya les decía, hay cosas que no vemos, pero que sí existen, ¿no? Ahorita hablaba, por ejemplo, de lo otro, y lo otro por excelencia incluso podría tratarse también de Dios, o de aquello que llamamos Dios,
¿no? Y si todavía pudiéramos pensar ese concepto o esa idea, ¿qué más podríamos obtener, ¿no? Bien dice por ahí la filosofía y varios pensadores, entre ellos Heidegger, que solo un Dios puede salvarnos. Y no solo porque sea una frase esperanzadora, así pues bueno, ya todo está realmente en crisis y pues lo único que podemos hacer es esperar a Dios, ¿no? Porque solo un Dios puede salvarnos. No, es que lo que está diciendo esa frase es justamente lo que necesitamos, que ese concepto de Dios nos abra horizonte. O sea, lo que nos está pidiendo es vuelve a pensar esta noción que de suyo es la más abstracta, la más general, la más intensa, y a partir de eso yo creo que podríamos volver a repensar el mundo, que después de todo el mundo es una producción. Y a eso es a lo que iba, que me gustó mucho lo que presentó Oscar. Para bien o para mal, el ser humano es un ente de trabajo. O sea, es un ente que produce el mundo, lo fabrica, pero también es un ente que se realiza en la consumción de lo que fabrica. Entonces no vamos a poder dejar de consumir, no vamos a poder dejar de comprar, de comprar marcas, ¿no? De sentirnos deseantes de esa marca o de ese delirio, porque después de todo eso somos. Lo que sí podemos hacer es que a partir de esta crítica de lo que somos, de nuestra subjetividad, que es esta idea de que somos mentes cerradas, ¿no? Como sujetos cerrados, cada quien en su propio mundo, y es más, hasta nos dividimos de la naturaleza, porque la naturaleza, quién sabe que sea, pero nosotros no somos de eso, ¿no? Entonces, cuando volvamos a integrar este ecosistema, ¿no? En donde estamos todos conectados y repensemos nuestra subjetividad como mente encarnada, es decir, como una vivencia que está conectada con todo lo demás, quizá podríamos pensar nuestras relaciones de consunción, porque si nuestra forma de consumir está en relación a excederme en la extractividad de la naturaleza, pues hasta a mí me afecta. ¿Por qué? Porque me la acabo y luego ¿qué? ¿No? Entonces tendríamos que repensar de manera equitativa o de manera equilibrada esas relaciones entre lo humano y lo que nosotros tendemos a llamar no humano, ¿no? Entonces, pero bueno, varias cosas ahí, ¿no? Que están en juego y precisamente por esta crisis medioambiental que después de todo nos recuerda, ¿no? Nos recuerda, eh, bueno, el ser humano abre mundo, lo produce, lo fabrica, pero sí hay un límite, o debe de haberlo, al menos. Si no lo hay, porque como bien dice la hipótesis de Guattari, ¿no? Es que el capitalismo ya está excedido, o sea, ya va hasta más allá de lo que pensamos, ¿no? Bueno, no lo hay, debería de haberlo, es una pregunta ética. ¿Y hasta qué punto debería de haberlo? ¿No? Y eso a costa de que tengamos que cambiar la idea de lo que somos subjetivamente. Entonces, pues sí, tenemos mucha chamba. Bueno, al menos no nosotros, todos los seres humanos. Muy bien. Ahora, A ver, ahora vamos voy a yo. ver. Sí. No, de alguna manera creo que nuestros planteamientos van encontrándose, este, en este diálogo. Eh, yo aquí, pues bueno, yo le llamo la filosofía ante el ascenso de las ideologías. En la década de los 60, por ahí un personaje norteamericano, Daniel Bell, escribió un libro llamado El fin de las ideologías, ¿no? Eh, por supuesto, pues bueno, esto en cuanto que ya empezaba a ver que todo iba a ser más pragmático, ¿sí? Eh, y que también está relacionado con este papel que ha jugado el capitalismo, o que jugó el capitalismo durante el siglo XX. Entonces, en esa línea va este escrito, voy a permitir leerlo. Las interrogantes del ser humano ante el mundo que le acontece no deja de despertar asombro. Si bien la filosofía ha estado acompañando desde la antigüedad, buscando dar razones, escudriñando aquello que representa un problema fundamental para poder comprender su posición dentro de él, encontrar significados, sentidos,
ha ido delineando las creencias de cada época. De repente este ser humano encuentra explicaciones, realiza interpretaciones, construye relatos sustentando una realidad. En la medida en que estos relatos se instituyen en pequeños o grandes grupos, la creencia adquiere un estatuto formal, dando con ello al surgimiento de la ideología, en donde cada sujeto se apropia de una concepción de la realidad. Y es a partir de este conjunto de creencias desde donde se interpreta el mundo. Por ello, una ideología tiende a ser eficaz cuando tiene el poder de aportarnos un entramado de conceptos y categorías que permiten ordenar y estructurar ese mundo. Por ejemplo, si hablamos de feminismo, sería imposible hacerlo sin comprender los conceptos que constituyen su narrativa, aunque dentro de este movimiento existan diversidad de posiciones. Hace rato Oscar hablaba del marxismo, ¿no? Ciertamente hay muchas cosas que se pueden rescatar de la teoría marxista, pero no todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también las condiciones han cambiado. Y entonces, de alguna manera, nos queremos aferrar a un marxismo que se concretó en la década de los 50, 60, 70, pero ya es anacrónico. ¿Sí? Ya es imposible. Entonces, la caída del muro de Berlín fue el acontecimiento que marcó el derrumbe del mundo bipolar. La caída del sistema socialista revoloteó no solo los sistemas políticos, sino también académicos y económicos. La globalización se convierte en una línea mundial y surgen nuevas categorías para poder dar explicación o legitimar un nuevo orden mundial, con un sistema capitalista avasallador que dio pie a que se fortalecieran tratados comerciales como el Mercosur, el Telecam, la Comunidad Económica Europea, teniendo el dólar como única moneda de cambio. Al ver lo poco que podían hacer los países centrales en temas de justicia social y de una mejor distribución de las riquezas ante un crecimiento de la pobreza mundial, motivo de la explotación tanto de los recursos naturales como de la explotación laboral, se guisan y surgen en los países del sur nuevas posturas filosóficas y sociológicas orientadas a la decolonialidad, donde distintos movimientos sociales adoptan en contra de la postura eurocéntrica. Aunado a esto surgen los movimientos LGTBQ, movimientos feministas, entre otros más. La aparición de estos grupos dieron pie a la construcción de nuevas narrativas antagónicas a las formas canónicas del conservadurismo y que hasta la fecha dichas narrativas encuentran sus antagonismos. ¿Sí? Y pensemos ahorita también en el campo de, bueno, voy a entrar ahorita en el entramado político, pero vamos viendo cómo han ido surgiendo distintos grupos eh, mmm, que rompen con el canon de lo que sería la sociedad tradicional y por supuesto lo ven como una amenaza al status quo. ¿Sí? En el entramado político las cosas no son distintas. El neoliberalismo como sistema económico empezó a mostrar sus grandes deficiencias para resolver los grandes problemas humanos. Ante este paisaje surgieron los llamados gobiernos progresistas en América Latina, lo que llevó a que las ideologías conservadoras mostraran su talante ante las supuestas amenazas que atentan con los valores tradicionales. En el caso de México es común encontrar la presencia de grupos que traen al presente el fantasma del socialismo o comunismo, a través de una narrativa anacrónica generando dentro de sus grupos miedo. Las condiciones actuales no se presentan para pensar en un socialismo o un comunismo, pero lo que es innegable es que están surgiendo nuevas narrativas que desde hace años se han estado instalando en el paisaje social, político y cultural. Entonces, ahorita ya no tenemos primeramente un pensamiento, un mundo único de una sola dirección, que fue el que quedó después de la caída del socialismo, sino que tenemos diversidad de posturas. ¿Sí? Entonces, ya no hablamos eh, de un mundo bipolar, sino multipolar. ¿Sí?
Y entonces estamos viendo cómo se empieza a generar este grupo de los BRICS, por ejemplo, ¿sí? Y entonces esto no es algo que se da nada más de casualidad, sino que tiene que ver con este proceso histórico también del capitalismo, de cómo ha venido actuando y de qué manera no ha podido resolver estos problemas sociales y económicos. Ante este espectro, la filosofía no es ajena a la nueva realidad. Entrar al análisis de las distintas narrativas que surgen en el ámbito científico y académico, así como las que se generan dentro de lo político, es una de sus necesarias tareas. Al ser una disciplina que tiene como punto de partida el asombro, la duda, la pregunta, identificar las narrativas ideológicas que están dirigiendo los rumbos de la geopolítica mundial y cuestionarlas permiten clarificar los errores, así como los vacíos y peligros que implican dentro del orden mundial. Y digo esto porque de repente nos vemos atrapados en una serie de narrativas donde ya no sabemos si es cierto o no es cierto. Vaya, a mí me daba risa cuando salen algunos grupos, es que ya viene el comunismo, es que es el socialismo. Eso fue algo que se dio efectivamente en el siglo XX, pero yo no lo veo por ningún lado. Siento que van a surgir o estas economías emergentes tal vez tomen otro rumbo, pero no socialismo ni comunismo en ese sentido tradicional. Aún así, aquí no utilizo el concepto izquierda o derecha, porque también siento que son conceptos que, que sí tuvieron su vigencia durante el siglo XX, pero también creo que en este sentido ya debe de revisarse y de cambiarse. Vayan, tal vez hablo mejor ahorita de conservadurismo para no ya, sí, ya no es binaria en ese sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí la filosofía tiene bastante trabajo eh, para poder darnos una orientación por por dónde hay que ir, porque de repente nos casamos con una idea y nos quedamos ahí en la caverna de Platón, ¿sí? No queremos salir al encuentro con la luz, ¿no? Sino que preferimos estar ahí atrapados en estas ideas que nos han heredado y del cual pues también podemos ser víctimas, ¿no? De todo eso. Fíjate que ahorita que hablaste metiste dos palabras muy interesantes, la creencia y la apropiación de la realidad. Porque después de todo, el ser humano necesita tener suelo, ¿no? Necesita tener fundamento para no sentirse ¿cómo le llamaba Nietzsche? En el vacío, ¿no? Tiene una palabra en latín, ya no me acuerdo cuál es. A ver si ahorita me acuerdo. Pero toda la gente, en la medida de lo posible, necesita apropiarse de la realidad. Es decir, que la realidad no le sea ajena, porque si no, automáticamente se retira, ¿no? En la medida en que le es extraña. Entonces necesita creer en algo, considerar que algo es la realidad para que pueda tener ese fundamento. Y en esa medida poder existir, ¿no? De venir, realizarse, consumir, tener una identidad, en fin. Entonces, esto es propio del humano, ¿no? Esto es propio del humano. De ahí que a lo mejor sí el siglo XIX sea como se haya llenado de varias ideologías con la posibilidad de dotar de sentido a la vida de los existentes, ¿no? Como le llama la ontología fundamental. Una de las cosas que me gusta, por ejemplo, ahorita que mencionabas, es que ya no estamos en el mismo esquema social del siglo XIX y ciertamente a Guattari y Deleuze hoy hablan de que a los sujetos los constituye la heterogénesis, es decir, ya no es solamente una instancia, ya no es solamente un código institucional lo que los determina, lo son las plataformas, lo son los dispositivos electrónicos, están las noticias, están los mass media, es decir, a los sujetos. Y aquí mencionabas algo interesante. ¿Cómo decías qué? Polimorfo, algo así. Pero fíjate que a mí ahí Guattari le mete que es polívoco.
Es decir, hay muchas voces de donde multipolar. Va junto con lo poli, ¿no? Que es mucho, polívoco. Ellos dicen que como hay diferentes procedencias para la constitución de la subjetividad, pues los sujetos van, eh, vamos a ponerle que eligiendo, ¿no? Pero a final de cuentas, como dices, yo llego a un video o llego a una serie o llego porque digamos que me va orientando el algoritmo, ¿no? Entonces, de alguna manera yo voy recibiendo la constitución de lo que voy recibiendo de los más media, de los dispositivos, en fin. Y eso va configurando la subjetividad, es decir, si hay una subjetividad que se está configurando desde otra parte que no es ella, a medida que no pone en crítica esa constitución, ¿no? Esa configuración. Y finalmente, pues quedamos en esto. O sea, las personas eligen su ideología a medida de que les da cierta seguridad, de que les da cierto estatus, en fin. O sea, y eso todo es parte del humano. Allá es parte del humano. Lo que sí, a lo mejor lo que hace la filosofía es esto, ¿no? Que tú dices, es la tarea de la filosofía, pues digamos que poner aquí la crítica para ver cómo se constituye la ideología, cómo se constituyen las subjetividades y que ellas mismas, por una especie de, ¿qué te gusta? De autocrítica, pudieran decidir en su momento, bueno, pues a mí me constituye esto, pero así lo decido, ¿no? Y entonces esa sí sería una elección, digamos, más legítima, ¿no? Pero está bueno esto, ¿no? De la polivocidad y lo multipolar. Fíjate que me llamó mucho la atención las creencias y no me acuerdo en qué parte leí de las críticas que hace Marx a la religión cuando él dice esta frase muy trillada de que la religión es el opio del pueblo, pero más allá de hacerle una crítica a la institución y a lo mejor antes de que nos desgarremos las vestiduras de que pues era ateo, no, yo creo que la cuestión que Marx quería marcar en sí es que la religión es la institución que más marca las creencias de los sujetos y que permite que las creencias sean el fundamento de la verdad. Entonces, vemos que no solamente la religión es la única institución que manda creencias, sino que hay otras instituciones, ¿no? La familia, la cultura, la política, la educación, los medios, ¿no? Entonces, ¿por qué criticaba Marx? De alguna manera las creencias se sostén de los sujetos. Entonces, no le quitan las creencias, todo y los llevas a la nulidad, a quitar. ¿Sí? Digamos que en algún momento han logrado que tengan creencias para poder estar en el. Entonces, hay que quitarle la creencia, los mantienen campo. Entonces, ¿cómo a base de creencias? Se hablan de las ideologías LGBT que fuiste tocando, las ideologías que de alguna manera son grupos que no han sido aceptados por estas instituciones tradicionales que han impuesto unas creencias en las otras creencias excluyen a ciertos grupos. Estos grupos dicen, bueno, yo estoy excluido de la cultura gay. Definitivamente, y vemos que está casi forma parte de estos de estas luchas que se van dando entre los distintos grupos, llámense conservadores, llámense liberales o como sea, pero ahí está, ¿sí? Bien, bueno, pues ya vamos a ir cerrando, ¿no? Vamos cerrando. ¿Sí? Ahí tienen más o menos como unas propuestas para el Día de la Filosofía, algo que los motive a hacer pensamiento. Ahorita precisamente que mencionábamos la autocrítica, porque en ese sentido es
casi lo más esencial de la filosofía, que primero el filósofo deba de poner en crisis sus propios fundamentos. Así es. Al menos desde Sócrates hablamos del examen de la vida. Y luego con Descartes hablamos de una duda crítica que lo abarca todo, incluso hasta su existencia, ¿no? Claro. Entonces, realmente la filosofía es un asunto serio, que tiene que ver precisamente con la vivencia del ser humano. No solamente, yo les comentaba aquí en un escrito a mis compañeros, no solamente como una elección, o sea, a veces hasta la misma vocación de ser pensador, filósofo o algún tipo de humanista en las diferentes dimensiones que existen, a veces se impone, ¿eh? O sea, podrías decir yo lo elegí en la vida, pero más bien la vida en su flujo elige a los pensadores. O sea, como que los predispone a esa experiencia, ¿no? A ese acontecimiento. Y tú nada más dices, no, pues sí, ¿no? O sea, después de todo sí se me da, lo tengo que hacer. No es obligación, porque después de todo lo padeces, pero te gusta. Entonces es parte de tu esencia, Claro. de tu ser. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. No, al por contrario, muchas por esta gracias. charla, y le agradecemos al Foro Niebla que nos haya permitido Gracias por el espacio. este espacio, que está muy agradable, ¿sí? Y pues bueno, y cuando pues métanse por ahí a la cartelera, sí salgan cartelera, métanse ahí a la cartelera del Foro Niebla aquí en Orizaba, para que también ¿Cuál es la dirección? Sur 11, esquina Oriente 14. Sur 11. Número 685. Sur 11, esquina Oriente 14, número 685, ahí contra esquina al 724. Entonces, pues bueno, consulten por ahí también la cartelera, porque hacen otro tipo de actividades, talleres por ahí, Actividades artísticas. exposiciones artísticas, sobre todo en el campo de la plástica. Entonces, pues bueno, ahí los que también gusten nos van a estar participar. viendo en adelante. Muy bien, muy Bueno, bien. pues, Gracias, que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.